Ok, jóvenes, estamos en nuestra clase de ofimática e internet de Infotech y hoy vamos a iniciar formalmente con vamos a decir, con nuestro primer módulo, el módulo 1 de formación humana. Para esto preparamos una PPT. Déjame conseguir. Sí, esa parte no la... Bueno, lo que sucede es que no estoy subiendo los videos para... O sea, como muchos que están monetizando. En mi caso es solamente para la clase. Aunque no sería mala idea. Ok, entonces, la idea es que vamos a iniciar... Déjame abrir la PPT correspondiente de este módulo. Déjame ver dónde fue que yo la coloqué. Tengo demasiadas cosas, la verdad. Entonces... bueno, déjame abrir PowerPoint y abrirla desde ahí. Ok. Ok. Están tocando la puerta. Ok. Perfecto. También está Carla con nosotros. Ok, entonces como les dije, vamos a iniciar con este primer módulo. Díganme si pueden ver la PPT sin problema. Si no la pueden ver, tienen que abrir los ojos. Ok. Entonces fíjense que aquí este es nuestro primer módulo de formación humana. Vamos a decir que este curso es gracias a Infotech. Y aquí, bueno, su instructor Kelvin Albuez, que va a estar en el transcurso de las horas de más o menos... bueno, vamos a tener prácticamente contactos como por algunas 40 horas y lo demás ustedes van a tener que trabajarla virtual. O sea, virtual me refiero de forma sincrónica y en el caso de sincronizado vamos a tener como 40 horas de contactos. Ok, entonces tenemos clases sincronizadas, que son las que nosotros nos conectamos, como las que están ahora, y tenemos las clases asincrónicas, que son aquellas que ustedes trabajan con la plataforma, con la tarea, trabajar en los foros, etcétera, etcétera. Ok, preguntas. No, no preguntas. Ok, perfecto. No, pero entonces ya vamos del capítulo de aquí, ¿no vamos? No, mentira, mentira. Mira aquí me está hablando ya de objetivo general. Siempre es bueno especificar los objetivos del módulo antes de arrancar. Objetivo general, ofrecer a profesionales capacitados y competitivos vamos a decir, de la ocupación para organizar, controlar, gestionar eficazmente un sistema contable según indicaciones y procedimientos. Entonces ya como objetivo más específico, al finalizar este módulo, o sea, este módulo de aprendizaje, los participantes tendrán la capacidad de desarrollar actitudes, valores que le permitan integrarse al medio laboral de manera adecuada, manejándose en un ambiente de confianza y participación de acuerdo a los aspectos conductuales que se requieren. Prácticamente se refiere a que usted en la sociedad y en su ambiente laboral tenga un comportamiento, vamos a decir, adecuado. Y ya como el objetivo de la unidad, o sea, de esta unidad, sería desarrollar las habilidades para afrontar los riesgos psicosociales según las normas establecidas. Ok, no sé si hay preguntas, pero esto es básicamente los objetivos de la explicación de este módulo. ¿Alguna pregunta? No preguntas. Mira, aquí ya me... Ok, aquí me está apareciendo ya el índice de contenido. Por ejemplo, al principio, en el primer punto vamos a comenzar a hablar del comportamiento de riesgo social y laboral, el comportamiento laboral, los riesgos de laborales, factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales. Entonces ya en el punto 2 vamos a hablar de bandas juveniles. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Y ese tema de bandas juveniles? Lo que sucede es que vamos a decir, en el mundo actual, en la educación general, para lo que tiene que ver con la parte laboral, que es la que está al principio, usted tiene que tener un desarrollo en el hogar de manera eficiente. Entonces, a veces esos comportamientos, esa violencia, vienen dadas por, vamos a decir,
A veces familias que no, vamos a decir que no se pudieron sostener, etcétera, etcétera. Entonces los muchachos toman, como los jóvenes toman como ciertas rebeldías, y de ahí vienen ese punto de esas bandas juveniles. Pero está bien, aquí vamos a hablar dónde se da la violencia, causas de la violencia adolescente y efectos. También en el punto 3 vamos a hablar del contrato de trabajo, ya eso tiene que ver con la parte laboral, las jornadas de trabajo. Ok, me están tocando la puerta, vamos a ver quién es. Tan 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 tan, Luz Mary se ha agregado. Ok, perfecto. Entonces también vamos a hablar de las jornadas de trabajo, del descanso semanal y los días feriados, o sea, cuáles serían los días feriados vamos a decir, a nivel laboral, de las vacaciones, elementos del contrato de trabajo, que pueden ser variables, el salario mínimo, del salario de Navidad también, modalidades de contrato de trabajo, empleo de personas menores de edad, libertad sindical, autoridades de trabajo y por último, sanciones y responsabilidades. Prácticamente el Infotet lo que quiere es prepararlo para que usted esté, vamos a decir, ya disponible para el mercado laboral. Entonces, por eso estas normativas que están aquí, es bueno que se las aprendan. Varias, vamos a decir, todo lo que está aquí está basado en el Código de Trabajo y también está basado en la Constitución Dominicana, que aquí usted entonces puede saber cuáles son sus derechos y responsabilidades. Si no hay preguntas, podemos iniciar entonces con el comportamiento de riesgo social y laboral. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces mira aquí ya me está hablando del comportamiento de riesgo social y laboral. La noción de riesgo se relaciona con la inminencia, o sea, podemos tener peligros continuos. ¿Por qué? Porque en el ambiente laboral nosotros podemos cometer errores, podemos fallar. La continuidad y la cercanía de un daño potencial. El término, por lo tanto, está vinculado a la posibilidad de que se concrete un daño social. Por su parte, es aquello relativo a la sociedad, por ejemplo, un grupo de individuos que interactúan entre sí y que comparten una misma cultura. Eso sucede a nivel de los sectores, a nivel de barrio, a nivel del país o de los países. Cada uno comparten, por ejemplo, una cultura, comparten ciertas características que son únicas de ese grupo. Entonces se entiende por riesgo social a la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en una causa social. Esto quiere decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodean al individuo. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de riesgo social, es que tú sales a la calle, saliendo a la calle te pueden atracar, o sea, existen, depende del ambiente donde tú te manejas, existen ciertos riesgos que vamos a hablar de ellos más adelante. Ok, no sé si hay alguna pregunta en este punto. Ok. Mira aquí, las condiciones económicas, la falta de acceso a la educación, los problemas familiares y la contaminación ambiental son apenas algunas de las circunstancias que pueden generar un riesgo social. Lo habitual es que el riesgo social se considere respecto a un grupo de personas, un barrio con una elevada penetración de las drogas o con un alto índice de desocupación, o sea, desempleados. Los vecinos estarían en riesgo social. Existen grandes posibilidades de que la combinación entre el narcotráfico, la adicción, la falta de empleo derive en un incremento de la seguridad y casos de robo, asesinatos, entre otros. O sea, lo que queremos decir exactamente que un país bien educado, las personas todas educadas, etcétera, etcétera, hay menos riesgos. Eso sucede en la mayoría de países desarrollados. Que, por ejemplo, en Japón no se escucha eso de que atracaron a uno, o sea, eso se puede escuchar un caso
de algo, un asesinato, algo por el estilo, pero no se escuchan esos casos como aquí, que aquí tenemos a la hora del día, que si usted sale, o sea, de día, te pueden atracar, te pueden carteriar o lo que sea. Ok, no sé si hay preguntas. O sea, lo que queremos decir exactamente que lo más importante, bueno, uno de los elementos más importantes es la educación. Mientras más educado usted esté, menos riesgos hay de que usted sea una persona violenta, de que usted sea una persona, vamos a decir, antisocial, etcétera, etcétera. Preguntas. Seguimos. Mira, aquí me está hablando ya. Perfecto. Aquí me está hablando ya del comportamiento laboral. Es el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas se comportan individual y grupalmente en las organizaciones. Recuérdense que las organizaciones, aunque cada persona cumple con una función, al final el rol de todos es para un mismo objetivo. En este caso va a depender del tipo de empresa, pero cuando usted se emplea en una empresa, usted es parte de que se cumplan los objetivos de la empresa, simplemente cumpliendo con sus funciones. Se trata de identificar maneras en que los individuos pueden actuar con mayor efectividad. Existe un conjunto de fuerzas que afectan a las empresas, las mismas que pueden clasificarse en 4 áreas: las personas, la estructura, la tecnología, en el entorno en que opera el negocio. Esos son factores que, vamos a decir, pueden afectar a la empresa, ya sea negativa o positivamente. O sea, por eso se habla mucho del personal humano, personas capacitadas que trabajan en la empresa, porque eso es uno de los pilares que impulsa a la empresa a su desarrollo. Lo mismo sucedería con una empresa, lo mismo sucedería con una ciudad, lo mismo sucedería con un país. Ok. Hey, si tienen preguntas me avisan. Seguimos. Comportamiento laboral. Aquí me está hablando ya de los riesgos laborales. Ustedes saben que incluso aquí tenemos en instituciones que hay un código laboral que en caso de que usted tenga riesgos laborales, o que sufra un accidente en el trabajo, también hay ciertos mecanismos que se pueden manejar. Los riesgos laborales han ido cambiando a lo largo de toda la historia. Claro, porque incluso los empleos, los tipos de trabajo también van evolucionando. El mismo concepto de riesgo laboral supone un logro porque durante mucho tiempo ha carecido de sentido. El trabajador carecía de cualquier derecho. Prácticamente, vamos a decir, ustedes saben que nosotros antiguamente se utilizó mucho la esclavitud. Luego la esclavitud se volvió una carga porque había que mantener mucha gente, etcétera, etcétera, y se abolió la esclavitud. Estoy dando un resumen demasiado rápido. Pero la idea es que prácticamente, aunque actualmente ya no existe la esclavitud, los trabajadores siguen, o sea, siguen tomando ese rol de ser los esclavos, aunque no somos esclavos, ahora somos trabajadores. El trabajador carecía de cualquier derecho, su trabajo era su vida y su obligación. Se le mantenía para que trabajara, y si sufría cualquier daño parcial o letal, era su suerte. Entonces, prácticamente ese código laboral que se ha ido desarrollando, mejorando a través del tiempo, ha permitido que se lo... Exacto. Porque si al principio, cuando ya las personas comenzaron a trabajar en empresas, que vamos a decir, se abolió la esclavitud, ya las personas trabajaban por un pago, pero no había esas garantías como la tenemos hasta ahora. Incluso todavía podrían mejorar, pero como mencionamos, ha ido evolucionando. El objetivo del trabajo era obtener unos resultados en un menor tiempo, al margen de los costes, especialmente de los humanos. Entonces, prácticamente al principio se pensaba menos en el trabajador y todo estaba más orientado a nivel de la organización de la empresa. Pero actualmente
se han alcanzado dentro del código laboral, se han alcanzado muchas mejoras a nivel de esos riesgos laborales y también vamos a decir, bueno, ustedes saben, por ejemplo, que si una persona sufre algún daño o una lesión en el ambiente laboral, en otros países, claro, aquí también tenemos el código, pero todavía está en pañales comparado con otros países desarrollados, que hay personas que el Estado ya lo mantiene totalmente. O sea, le pasa una garantía mensual por haber sufrido quizá un accidente en el ambiente laboral. Ok, no sé si hay preguntas. Aquí tenemos un código laboral, pero como mencionamos, todavía podría mejorar. Porque no hay tantas garantías como en otros países que incluso están más o menos a nuestro nivel. Eh, y me refiero a nivel de desarrollo. Pero todavía la brecha entre lo que es el rico y el pobre está bastante diferente. Ok, seguimos aquí. Factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales. Por ejemplo, en la actualidad, en la literatura sobre el tema existen tres formas de referirse a los aspectos psicosociales, como factores psicosociales de riesgo o como riesgos psicosociales. Frecuentemente se usan como vamos a decir, intercambiables los términos y no existe una diferencia, o sea, una diferenciación usual y académica neta entre ellos. Sin embargo, se pueden vamos a decir, advertir aspectos diferenciales en su uso, a cierta graduación en las connotaciones implicadas. Quizás sea oportuno tratar esas diferentes matices. Pero cuando nos referimos a esos factores psicosociales, nos referimos a una persona y todo lo que envuelve, por ejemplo, en su ambiente laboral. Hay personas, por ejemplo, que se pueden estresar, ese estrés puede conllevarlo incluso hasta enfermedades. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que le da un cáncer o le da una hernia, una cosa, simplemente por el mismo estrés de trabajo, un tumor, etcétera, etcétera. No sé si han escuchado esos términos. Que hay personas que se han enfermado por el estrés. Ok. Entonces, mira aquí me sigue hablando de esos factores. El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente y probablemente se origina en el último cuarto del siglo pasado. A partir de entonces, prácticamente se creó el concepto y a partir de entonces, cuando de forma muy escasa se comienza a hablar de el tema. Una de las primeras referencias oficiales al tema aparece en el 1964 en el trabajo, los factores psicosociales. En el trabajo sería el tema, reconocimiento y control. En un documento publicado por, vamos a decir, la Organización Internacional del Trabajo, desde el primer momento de su formulación, se insiste en la importancia de sus efectos reales y, vamos a decir, la dificultad de forma, vamos a decir, su formulación y objetiva y su complejidad. Por eso ustedes ven que al principio los trabajadores no tenían tanto beneficio como ahora, que vacaciones, día libre, etcétera, etcétera. Porque aunque usted sea un trabajador, usted necesita que su mente se relaje. Y eso hace incluso que usted sea más productivo en el trabajo. Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador. O sea, eso puede variar de una persona a otra y abarca muchos aspectos. Las primeras listas de riesgos psicosociales son amplias y abarcan una gran cantidad de aspectos. Ejemplo, la sobrecarga en el trabajo. Imagínate que usted tenga un trabajo que tenga demasiada actividad que debe realizar. Eso puede conllevarte a demasiado estrés.
También la falta de control, el conflicto de autoridad, o sea, a veces no te lleva bien con el jefe, por ejemplo, o con un compañero podría ser. La desigualdad en el salario, a veces hay personas que, por ejemplo, imagínate, dos personas que hacen la misma función, hacen el mismo trabajo, pero hay uno que está ganando más. Eso también podría ser conflicto. La falta de seguridad en el trabajo, los problemas de las relaciones laborales y el trabajo por turnos. O sea, muchos de esos factores pueden incidir en esas, vamos a decir, en esos riesgos psicosociales. No sé si hay preguntas. No preguntas, entonces continuamos. Ahora la pregunta la hago yo. ¿Me están escuchando? Perfecto, entonces seguimos. Factores psicosociales de riesgo y riesgos sociales. Seguimos con el mismo punto. Los factores psicosociales de riesgo, que ya vamos al segundo factor, son factores probables de daño a la salud. Son negativos y pueden afectar tanto a la salud física como a la salud psicológica. Los riesgos psicosociales laborales son situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de dañar gravemente la salud de los trabajadores, física, social y mentalmente. Los riesgos psicosociales tienen una alta probabilidad de generar consecuencias principalmente graves. Por ejemplo, no sé si ustedes se han topado con personas que dicen, no, yo tuve que dejar ese trabajo porque me estaba afectando psicológicamente. Quizá la mayoría, porque lo que sucede es también, yo entiendo que aquí en este país se da el caso de que hay vamos a decir, hay mucho desempleo y a veces hay personas que no pueden, o sea, no pueden decir que yo voy a dejar el trabajo. Pero hay trabajos que usted, por ejemplo, puede tener muchos riesgos de usted verse enfermo mentalmente por todo el estrés que genera ese tipo de trabajo. Entonces, entre los factores psicosociales y los riesgos psicosociales hay otras diferencias importantes, como los riesgos psicosociales afectan a los derechos fundamentales del trabajador, tales como han sido recogidos en la mayoría de constituciones nacionales actuales. O sea, prácticamente todos los países han hecho sus mejoras en los aspectos del código laboral y que por la misma tienen formas de protección legal, tanto a nivel nacional como internacional. Eh, Quiere decir que a nivel nacional hay ciertos derechos del Código de Trabajo y a nivel internacional hay otros. Quiere decir exactamente que los nacionales no pueden violar los internacionales. Bueno, salvo ciertas excepciones, pero no, mentira, no pueden violarlo. Seguimos. Preguntas. Ok, recuérdense que cuando no hay preguntas son dos cosas. O se está entendiendo todo perfectamente o no se está entendiendo nada. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Seguimos con los factores psicosociales de riesgo y riesgos psicosociales. No es extraño que los riesgos psicosociales tengan consecuencias mentales graves. A una persona, porque recuérdense que cada individuo es diferente y a una persona le puede afectar más algo que a otras. Entonces, estos factores graves que alteran el equilibrio mental de la persona con afecciones claramente psicopatológicas y psiquiátricas. Un ejemplo claro es el estrés postraumático, prácticamente inexistente en los factores psicosociales de riesgo, pero nada extraño en los riesgos psicosociales como las situaciones de violencia o de acoso laboral o sexual. O sea, esta parte entra más de ese estrés en un ambiente que tú te encuentras que, vamos a decir, que tú te encuentres incómodo. Por ejemplo, si una persona está recibiendo acoso, no digo acoso, no digo una mujer porque hay hombres que sufren acoso también. Puede ser y puede ser masculino o femenino, nada que ver, porque en esos tiempos todo se ve. También vamos a decir
El acoso no necesariamente tiene que ser acoso sexual, podría ser acosos en otro sentido. Por ejemplo, hay personas, eso sucede mucho con artistas o personas famosas, que son acosadas por fanáticos. O sea, hay fanáticos que lo acosan. Y no tiene que ver con el interés sexual, sino que lo acosan porque o quieren hablar con él o quieren, entonces a veces esas personas se sienten un poquito estresadas en ese sentido porque no pueden estar sentándose en un restaurante y una vez hay personas acosándola. Es un ejemplo. Adelante, me están escuchando, sigo aquí. Perfecto. Seguimos aquí. Debido a la importancia de los resultados, las variables mediadoras, aunque siempre presentes, tienden a tener menos importancia. Es decir, en las situaciones graves, los efectos principales son dominantes, mientras que en las situaciones leves o menores, la influencia de los efectos mediadores pueden ser decisiva en el, vamos a decir, el tamaño efectivo final o en el tamaño del efecto final en las consecuencias. O sea, lo que me está refiriendo es, depende de la situación, si una situación grave o una situación menor, el resultado puede ser variable, pero eso va a depender, porque también eso es el tiempo que tú tienes con ese acoso o con esa situación, etcétera, etcétera. Estas diferencias son, vamos a decir, son la probable razón de que haya producido o se haya producido recientemente una acentuación de los riesgos psicosociales. Llama más atención, especialmente vamos a decir, la mediática. En este caso, actualmente llama mucho la atención de esas personas que, o sea, o muchas personas que han sufrido quizá hasta demencias en algunos puestos laborales, y eso ha conllevado a que a nivel gubernamental se vea como un problema y entonces se deban tomar las medidas. Está pasando una guaguita daña video, pero no se preocupe. Sí, sí, sí. Seguimos. Ok. Ahora sí, pasamos al punto 2 donde me habla de bandas juveniles. No sé si tienen una pregunta de los puntos anteriormente tratados, pero nota, con este tema que estamos tratando aquí, recuérdense que se le hace más eficiente a ustedes hacer ese resumen que tienen que hacer de este tema. No preguntas, entonces seguimos. Mira, aquí me está hablando de bandas juveniles y violencia. Esas bandas juveniles son grupos formados espontáneamente, mayoritariamente en zonas urbanas, y que defienden su identidad en base a la confrontación. Prácticamente de ahí han salido la mayoría de bandas con esa misma ideología. Cuando hablamos de bandas nos referimos a quizá un grupo de personas que se consideran en cierta forma antisociales, no se conllevan bien con la comunidad, pero todos ellos se unen, entonces forman esas famosas bandas. En unos países tienen más problemas con las bandas que otras, obviamente. Los miembros suelen ser jóvenes, entre 13 a 25 años, suelen estar formados por jóvenes con familias desestructuradas, o sea, familias que, vamos a decir, se destruyó el hogar, por decirlo así, con un fracaso escolar, o sea, son jóvenes que no dieron un buen rendimiento o no tenían buen rendimiento en la escuela. A muchas veces lo sacaron de la escuela, hay escuelas que lo han expulsado, etcétera, etcétera. La banda, vamos a decir, la banda les aporta seguridad, sentido de pertenencia, identidad, conciencia de no estar solo. Por ellos estas bandas son, vamos a decir, su agente de socialización. O sea, prácticamente se vuelven en su familia. Ok, prácticamente lo que queremos decir que
vamos a decir, personas que a veces no tienen atención de los padres, etcétera, etcétera, pueden ser los más propensos a nivel cuando están jóvenes en entrar en esas bandas. Hey, preguntas. Aquí me está hablando ya de bandas juveniles y violencia. Entre sus actividades en... ¿Cómo fue Brian? Brian, tengo una banda. Ok. Entre sus actividades, o sea, las actividades de las bandas, se encuentran la de hacer bullying, o sea, dentro de sus centros. Por ejemplo, son personas que les gusta mucho agitar, les gusta mucho estar relajando, etcétera, etcétera. Agredir a alumnos, a profesores, o sea, ya esos son personas que quizá están dentro de la banda, pero todavía siguen yendo a la escuela o siguen estando en ambientes sociales. Cometer delitos, consumo de alcohol y drogas, y en los enfrentamientos entre bandas rivales que a veces bueno, hay desenlaces, vamos a decir, fatales, porque muchas veces mueren de cada una de las bandas, etcétera, etcétera. Violencia juvenil, causas y efectos. Como habíamos dicho anteriormente, en la sociedad actual se está observando un aumento de conductas violentas, y eso sí lo podemos ver. En las noticias salen a cada ratito una muerte, un acto violento. Entonces, vamos a decir, en este caso, conductas violentas por parte de la población adolescente. En diferentes contextos y en todos los grupos sociales, familias, clase alta, clase media, clase baja, se dan esas conductas de violencia. Ustedes dirán, ¿y por qué? No se preguntarán por qué. Ok. Sí, realmente, principalmente. O sea, eso sería uno de los pilares. Eh, sí. También hablamos de las diferencias sociales. Aunque en este punto específicamente me está hablando de no importa la clase a que pertenezca a la familia. La violencia está en todas partes. Ok, ¿dónde se da la violencia? La violencia puede empezar en el hogar. Por ejemplo, hay familias que tienen quizá una madre violenta, un padre violento. Y claro, recuérdense que como dice un dicho muy famoso, hijo de gato caza ratón. Entonces prácticamente hay conductas que son aprendidas. Pero está bien, vamos a iniciar de ahí. La violencia en el hogar puede ser violencia en la casa. También podría ser violencia entre parejas. Bueno, aquí me dice entre parejas adolescentes porque estamos hablando de los jóvenes. Pero la violencia entre parejas o también se da a nivel de personas mayores. Me refiero a mayores que ya no son adolescentes. Violencia en el colegio. Sí, eso sucede mucho porque muchas veces siempre hay unos, ya sea niños o jóvenes, que son prácticamente los antisociales de la clase y siempre están prácticamente molestando a los demás. También tenemos violencia callejera. O sea, en este caso, cuando salimos a la calle, hay personas que hacen muchos desarreglos en la calle, etcétera, etcétera. Pero recuérdense que todo empieza en el hogar. O sea que quiero decir exactamente que esas conductas pueden ser aprendidas inicialmente en el hogar. Y a partir de ahí, si tienen una buena formación en el hogar, las demás entonces vendrían de la mano. Causa de violencia adolescente puede ser la ausencia parental. En este caso se refiere al abandono del padre o de la madre, o total o parcialmente. Quiere decir exactamente que a veces, imagínense que el niño se queda prácticamente el día entero donde terceros.
aunque el padre y la madre la vaya a reconocer en la noche, etcétera, etcétera, eso puede considerarse que es un abandono. Claro, usted dirá, pero ¿y qué se puede hacer? Porque hay que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Sí, pero entonces también imagínense que se le da abandono y cuando usted está con él tampoco le da mucha atención. Ahí entonces es que radica el fallo. También hay familia desestructurada, donde cada uno está por su lado, la madre sale por un lado, el padre sale por el otro, no hay prácticamente unas reglas en el hogar. También estilos educativos autoritarios en el que el adolescente no puede negociar las normas, demasiado permisivo también es un problema. Prácticamente demasiado autoritativo puede causar o se puede considerar que es parte de violencia. O sea, demasiado autoritativo, que tú lo mandes a hacer eso, tiene que ser eso y nada más. Ahora, demasiado permisivo también es otro problema. En la que haya quizá un total ausencia de normas. Entonces también puede entonces ser una mala influencia para ese adolescente. Perdón. También consumo de sustancias, el alcohol y las drogas ilegales suelen provocar que se produzcan conductas violentas como enfrentamientos, peleas y agresiones. Claro, aquí lo que me está dando son algunas causas en las cuales se pueden presentar esa violencia en adolescentes. Sí, porque a veces los muchachos, por ejemplo, cuando ya empiezan a tener cierta edad, que comienzan a juntarse con compañeritos, suelen irse a beber o algo por el estilo y pueden llevar un mal camino, un mal estilo de vida. Se encuentran con personas que son, o sea, con otros compañeros que son problemáticos, incurren en peleas, etcétera, etcétera. Y muy importante, señores, esa, la primera parte que menciona, que es el abandono de los padres o de la madre, ya sea total o parcial, porque hay padres, por ejemplo, que solamente los niños lleguen al mundo, y si no encuentran una persona que los adiestre, una persona que se haga cargo de ellos, pueden tomar un mal camino. Ok, no sé si hay preguntas en este punto. Perfecto. Efecto. En relación a las víctimas, se han observado numerosos indicadores de desajuste psicológico, como por ejemplo aislamiento social. Si eso sucede mucho, porque a veces hay personas que por su cierto comportamiento, los demás como que no comparten con él y se sienten como antisociales. Bueno, en cierta forma son personas antisociales ya, pero se sienten como aislados, como que todo el mundo lo rechaza, y ese aislamiento social puede ser vamos a decir, una de las causas que sea violento. También el caso de bueno, los que están en edad escolar todavía, bajo rendimiento escolar, problemas de ansiedad, depresión, ideas y vamos a decir, o tentativas de suicidio. Eso se da en algunos, bueno, eso puede variar, recuérdense que todo siempre varía de una persona a otra, los pensamientos que se le den, porque, por ejemplo, hay algunos que pueden darse idea de matar a otros mejor en vez de matarse ellos. Los digo en forma de chiste. Pero sí, hay países donde muchos jóvenes se han suicidado. No sé si se recuerdan que había un jueguito en internet que inducía, que eso se habló mucho. Yo no supe bien cuál era, pero habían varios realmente. Entonces, que el juego inducía a los jóvenes o a matar o a suicidarse ellos mismos. Claro, lo que sucede es que una mente joven, una mente tan débil, o sea, entonces el juego como que se le introducía de manipular, exacto, de influenciar. Ok, tentativa suicida, señores, mayor insatisfacción con la vida, o sea, se encuentra, o sea, hay personas que siempre viven aburridas, encaradas, etcétera, etcétera. Problemas dentro de su propia familia, o sea, a veces tienen conflictos quizá con los mismos familiares, con los padres o vamos a decir, con hermanos, etcétera, etcétera. Ok, ahora sí,
pasamos a la parte del contrato de trabajo. Se supone, señores, que ustedes lograron pasar su juventud bien, pasaron la pubertad y llegaron a este punto, donde ya llegó la hora de usted estudió y llegó la hora de usted trabajar. Están pidiendo entrada, vamos a ver. Ok. El contrato de trabajo. Fíjense, ya hemos tratado dos puntos. ¿Cuáles fueron los dos puntos que hemos tratado? A ver si lo recordamos. Aló. Uh-huh. Exacto. O sea, esos son dentro de lo que hemos tratado. Pero recuérdense que en el caso de, tenemos tres temas principales. Míralo aquí, los tres temas principales son estos: el comportamiento de riesgo social y laboral, las bandas juveniles y el último ahora, que es el contrato de trabajo. O sea, lo que tú mencionaste está correcto, porque está dentro de las mismas, de los mismos temas, pero entonces comportamiento de riesgo social, bandas juveniles son los dos principales que hemos tratado, y ahora vamos con el contrato de trabajo. ¿Estamos claros? O díganme si están en viva o están en Altiz. Ok. Mira, aquí el contrato de trabajo. Estamos ya en el punto 3. El trabajo es, bueno, como dice muchas veces relajando, el trabajo, señores, se inventó para castigar al hombre. Pero el trabajo realmente dignifica, y el trabajo lo necesitamos todo para poder tener remuneración y poder, por ejemplo, comprar nuestras necesidades. Ok, el trabajo es la acción de realizar una obra, labor, tarea u ocupaciones que pueden ser realizadas de forma física, manual o intelectual. O sea, recuérdense que todo va a depender del nivel, porque hay personas que simplemente dan sus ideas a empresas y le pagan por eso. Solamente son outsourcing, o son, vamos a decir, personas que van a la empresa un día y dan recomendaciones de cómo deben ser las cosas. Exacto. Y eso ya a nivel intelectual. Pero también puede ser más una obligación a la cual se le saca provecho y utilidad para la vida de cada uno. Lo mismo satisface las necesidades individuales y de la sociedad. O sea, recuérdense que el trabajo lo tendríamos para nosotros poder tener esa remuneración para satisfacer las necesidades individuales y de la sociedad. Ok. Es una aspiración de Infotet, bueno, aquí es que lo menciona, que todos los egresados, o sea, ustedes al finalizar los módulos, diferentes cursos de Infotet, los cursos de formación técnica profesional, se inserten en el mercado laboral y desarrollen su propio negocio. O sea, tienen dos opciones: o se insertan al mercado laboral o desarrollan su propio negocio, pero ya siguiendo estas normativas. Pero sea cual sea la modalidad que usted elija, es importante considerar que hay vamos a decir, unos derechos y deberes que hay que cumplir. Recuérdense, hay derechos que ustedes tienen, pero también hay deberes que se deben cumplir, o que debemos cumplir todos. Ok, sí, porque muchas veces nosotros exigimos en los trabajos, pero entonces no estamos cumpliendo. O viceversa, cumplimos bien y no exigimos los derechos. Ok, el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador que se compromete a prestar servicios bajo la subordinación y dependencia de un empleador a cambio de una remuneración. En este caso ya me está definiendo qué es la remuneración. Solo puede existir si ambas partes están de acuerdo en las obligaciones y los derechos que dan origen a la relación laboral. O sea, recuérdense, hay un trabajador y un empleador. Entonces, el trabajador es toda persona física que presta un servicio material o intelectual en virtud de un contrato
mientras que el empleador es la persona física o moral a quien es prestado el servicio. Recuérdense que el empleador, bueno, ya eso va a depender del tipo de trabajo, pero hay empresas públicas y empresas privadas, pero de todas formas siempre usted tiene a alguien que está sobre usted, en este caso ese es su empleador, o su jefe directo. O sea, la empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. O sea, recuérdense que la empresa, al final, cada una cumple con vamos a decir, tiene que cumplir con ciertos objetivos. Y como mencioné anteriormente, todos los empleados de la empresa, aunque cumplan con diferentes funciones, diferentes roles, todo es para el crecimiento de la empresa. Sí, porque hay personas que dirán, ¿y cuál es el trabajo más importante de aquí en la empresa? Todos son importantes, porque hasta la persona de mantenimiento, las personas que están en consejería, que limpian, etcétera, etcétera, son parte de que esa institución funcione correctamente. Porque imagínate que en la institución vayan, encuentren el piso sucio, el baño sucio, etcétera, etcétera, no van a hablar bien de la empresa. O sea, esa autoridad que está arriba, que considera que hace bien su trabajo, no se va a cumplir el rol bien porque no hay una limpieza adecuada, por ejemplo. Ok, establecimiento. El establecimiento es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma se integra y contribuye a la realización de los fines de la empresa. O sea, por ejemplo, en este caso podemos tener, a veces hay sucursales de una empresa tiene diferentes sucursales en diferentes partes, eso es un establecimiento. Por ejemplo, en la mayoría de plazas comerciales siempre hay establecimientos diferentes de empresas, de la Curacao, vamos a decir, en este caso del banco, etcétera, etcétera. Hey, ¿hay preguntas? Ok, no se preocupen, la pregunta se la voy a hacer yo. El contrato de trabajo. Tan, 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 tan. Los contratos de trabajo pueden hacerse, o sea, pueden hacerse por escrito o verbalmente. Generalmente siempre deben ser escritos porque por las cuestiones legales, etcétera, etcétera. El contrato puede realizarse por tiempo indefinido, o sea, en este caso lo llamaríamos un trabajador fijo, o puede ser por una duración determinada, que en este caso lo llamamos un trabajo temporal. No sé si alguna vez a usted lo han contratado temporal, que dice, mira, claro, tiene una campaña en tal sitio, este es un empleo temporal, que nos vamos a ir para el sur del país, por ejemplo, y vamos a montar vamos a decir, vamos a montar una carpa y vamos a trabajar, o sea, se va a trabajar temporal. Pero cuando es fijo, imagínate que Claro te contrató en la empresa y tú trabajas directamente allá en una de las sedes de Claro. Estoy poniendo Claro como ejemplo, pero puede ser cualquier organización. O sea, ya sabemos que hay trabajos fijos y hay trabajos temporales. Esta duración del trabajo temporal dependerá del tipo de contrato y de lo establecido en el mismo. Quiere decir que eso va a depender de la función que usted vaya a realizar y dependerá del tipo de trabajo que usted va a realizar. Sí, porque no es lo mismo que usted, imagínese que usted va a ser quizá un digitador o que usted va a ser el encargado de mantenimiento de que las luces, los equipos estén funcionando, un soporte técnico. Se puede variar lo que son esos acuerdos que se van a dar en ese contrato de trabajo. Ok, no preguntas. Aquí me está hablando ya de las jornadas de trabajo. Aquí me está hablando de los artículos que están en la Constitución de la República y también ahí, vamos a decir, se derivan también del Código de Trabajo. Por ejemplo, el artículo 146, jornada de trabajo, es, vamos a decir, todo el tiempo el que el trabajador puede utilizar libremente por estar a disposición, o sea, no puede utilizarlo libremente porque está a disposición exclusiva de su empleador, o sea, está trabajando en la empresa. Ese tiempo debe usarlo para las funciones que debe realizar en la empresa. La duración normal de la jornada de trabajo es determinada en el contrato. O sea, en este caso, en ese contrato, se van a establecer esas cláusulas, eso se va a definir exactamente lo que usted debe hacer
y lo que usted no debe hacer. Podrá exceder de 8 horas por día. O sea, en este caso, bueno, lo que menciona es no podrá exceder de 8 horas por día, ni de 40 horas en las jornadas semanales. O sea, no puede, o sea, 40 horas semanales sería ya el límite. La jornada semanal de trabajo terminará a las 12 horas mediodía del sábado. Quiere decir que se trabajaría de lunes a las 7 de la mañana o de las 7 en adelante hasta el mediodía del sábado. Ya del mediodía del sábado y el domingo se considera que ya no es horario laboral. Entonces los artículos 149 habla de la jornada diurna. Es la, vamos a decir, la que está comprendida entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. O sea, dentro de ese lapso de tiempo, usted tendría una jornada laboral, que recuérdense que no puede pasar de las 8 horas. Claro, recuérdense que actualmente también tenemos la modalidad de que usted puede trabajar tiempo completo o puede trabajar medio tiempo. Eso se usa mucho también en otros países, que hay muchos trabajos de medio tiempo. Jornada nocturna es la que está comprendida entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Entonces la jornada, también tenemos jornada mixta, es la que se comprende, o sea, comprende periodos de las jornadas diurna y nocturna, o sea, se intercambian. Hay lugares de trabajo donde usted podría trabajar en una quincena o en una semana en la mañana y en otra quincena trabaja en la tarde o la noche, por ejemplo. Entonces esas jornadas mixtas, vamos a decir en este caso diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas, en caso de lo contrario, se reputa en una jornada nocturna. Recuérdense que también en caso de que usted se pase de las horas, se habla de horas extra. Ok, tan 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 tan. No sé si hay preguntas en este punto, porque continuamos. Ok, tan 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 tan. Ok, pues aquí me está hablando ya del descanso, el descanso semanal y de los días feriados. Por ejemplo, el artículo 163 define que todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal. ¿No se escucha bien? Los demás, ¿me escuchan bien? Ah, bueno, tiene que ver con la conexión entonces. Pero no te preocupes que el video queda bien grabado y tú lo vas a escuchar bien cuando yo lo colgue. Bueno, lo cuelgue. Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas en promedio. Este descanso será el convenido entre las partes y puede iniciar cualquier día de la semana. O sea, porque hay empresas que a veces ustedes ven que no le dan los fines de semana. Hay empleados que trabajan los días de la semana. Eso sucede mucho con las tiendas. Con las tiendas. Ustedes saben que las tiendas, por ejemplo, el Olé, Plaza Lama, etcétera, etcétera, trabajan fines de semana también. Entonces, lo que sucede en ese caso particular, ellos lo que le dan es un día a la semana. Como menciona, este descanso será conveniente entre las partes, puede iniciar cualquier día de la semana. A falta de convención expresa, se inicia a partir del sábado al mediodía. O sea, los días, en la mayoría de trabajo, normalmente va a ser el sábado al mediodía hasta el, vamos a decir, el domingo completo. Esa sería la parte feriada. Pero en las empresas que no te dan un día específico, ellos pueden definir, o sea, se puede definir, mira, tú vas a librar los martes, tú vas a librar los miércoles. Entonces se va a definir más o menos un tiempo similar de sábado a domingo, pero en este caso va a ser un día de la semana. Hey, no sé si hay preguntas. Ok, seguimos con el descanso semanal y los días feriados.
Aquí me habla de el artículo 166, 64. Si el trabajador presta servicio en un periodo de su descanso semanal, puede optar por entre recibir un salario ordinario aumentado o, bueno, sí, vamos a decir, en 100% o disfrutar en la semana siguiente de un descanso compensatorio igual al tiempo de su descanso semanal. O sea, ya eso está contemplado en la ley, que en este caso, si tú trabajaste un día feriado, o se te debe pagar o se te debe compensar con otro día. Eso lo define el artículo 164. El artículo 165, los días declarados no laborales por la Constitución, o sea, por ejemplo, el mismo día de la Constitución, el mismo día del trabajador, bueno, el día del trabajador se trabaja, pero me refiero a esos días que se establecieron, el día de las Mercedes, etcétera, etcétera. eh, en este caso que están establecidos en la Constitución o las leyes, son de descanso, remunerado para el trabajador en caso de que tenga que trabajar, salvo que coincidan con el día de descanso semanal. O sea, si coincide con el día de descanso domingo, pero ese día él tenía que trabajar como quiera, que se compensa con otro día, ahí no aplica. Pero si en caso de que, digan, que lo tienen que pagar, te lo tienen que pagar. O sea, si tú trabajaste, por eso puse el ejemplo de las tiendas, que hay un día feriado, un día que es el día de las Mercedes, por ejemplo, que no se trabaja. Pero ustedes saben que las tiendas a veces abren, no, ellos no tienen problema con eso. Entonces, ese día, si tú lo trabajas, ese día tienen que remunerártelo, tienen que pagártelo. ¿Estamos claros? De, exacto, excepto que coincida con un día de descanso normal. Por el cual, si coincide con el día exacto normal, o sea, tú trabajabas el domingo, pero que ese domingo te lo cambiaron por otro día, ya ahí no tienen que pagártelo porque es un día normal de trabajo, que ya está en el acuerdo de la empresa contigo. Ok, preguntas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Exacto. Entonces, como mencionamos, también puede ser que sea, bueno, en el caso de que sea un día normal, que simplemente te den una compensación. O sea, te compensen con otro día, dándote otro día libre. Pero ya eso es un acuerdo que valga la redundancia, tú tienes que estar de acuerdo. Ok, seguimos. Tan, 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 tan. Lo habló una muchacha que por experiencia propia. Aquí me está hablando ya de las vacaciones. Las vacaciones. El artículo 177 define que los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de vacaciones de 2 semanas con disfrute de salario, o sea, disfrute de sueldo, conforme a la escala siguiente. Después que, vamos a decir, después de un trabajador continúe no menor de un año, o sea, que tenga más de un año, o sea, como dicen, no menor de un año, ni mayor de 5, tiene 14 días de salario ordinario, o sea, se le puede conceder hasta 14 días. Ahora, el número 2, después que un trabajador que tenga, o sea, no menor de 5 años, por ejemplo, son 18 días de salario. Y si cumple más de los 5, entonces se puede incrementar bueno, hay personas que le dan hasta 30 días laborales. El artículo 178 define que el trabajador adquiere
el derecho de vacaciones cada vez que cumple un año de servicios ininterrumpido en la empresa. O sea, ajá, ok. Entonces, prácticamente después de un año, la mayoría de derechos de tener, de, vamos a decir, vacaciones, también el caso de el pago de Navidad, etcétera, etcétera, eh, ya usted está establecido, bueno, está establecido en la ley. Incluso, usted para poder optar por el salario de Navidad, creo que tiene que tener más de 3 meses en la empresa. Ok, aquí me está hablando, bueno, sigue hablando de las vacaciones. Mira aquí el artículo 62 de la Constitución de la República de 2010 y el principio 1 del Código de Trabajo define el trabajo como un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la vamos a decir, la protección y la asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos proveerán el diálogo y concertación entre los trabajadores, empleadores y el Estado. O sea, prácticamente, como mencionamos, el mismo Estado ha creado las leyes para que se dé esa condición entre el empleador y el trabajador que pueda cumplir con las expectativas de ambos. O sea, el trabajador espera que vamos a decir, el empleador espera que el trabajador cumpla con ciertas funciones, pero también son remuneradas por el empleador. No sé si hay preguntas. Tan, 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 tan. Seguimos. El punto 3.4, elementos del contrato de trabajo. Aquí ya me está hablando del salario. El artículo 192 define el salario, es la retribución del empleador o que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. Recuérdense que el trabajo puede ser fijo o puede ser temporal, pero hay una remuneración. El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por día, por semana, por quincena o mensual, porque eso va a depender del tipo de trabajo. Hay personas que te trabajan simplemente por un día, por ejemplo, quizás en la misma casa tuya, te hacen un trabajo en el baño, en la cocina, lo que sea. Ese es un trabajo, vamos a decir que puede ser por un día o puede ser por una semana, dependiendo. Ahora, ya en el caso en ese caso particular, tú vendrías siendo el empleador y la persona que está realizando el trabajo sería el trabajador bueno, sí, el mismo trabajador. Ahora, ya en tu caso, tú trabajando en tu empresa, tú eres el trabajador y la persona que está a cargo de ti, recuérdate que es el empleador. Bueno, en este caso, como mencioné, que puede ser quincenal o por mes y por cualquier otro beneficio que obtenga por su trabajo. Recuérdense que a veces los trabajos envuelven ciertos bonos, va a depender del tipo de empresa también. Artículo 193. El monto del salario es el que se haya convenido en el contrato de trabajo. Recuérdense que al principio siempre le hablan de una entrevista en los trabajos y muchas veces o en la misma entrevista o en otra entrevista posterior se habla de lo que es ese salario que usted va a tener. Generalmente siempre ellos tienen, los salarios siempre tienen, hay uno que ya están establecidos por ley, de que ese puesto laboral paga tanto, pero eso es discutible por ciertas razones. A veces tú eres una persona calificada para el trabajo, ellos te quieren a ti, pero quizá tú vives un poco distante, necesitas transporte, ciertas facilidades. Hay empresas, por ejemplo, que te asignan un vehículo para tú poder transportarte al trabajo. O sea, que eso va a depender realmente. Entonces, en este caso, debe ser convenido en ese contrato. No puede ser en ningún caso inferior al tipo de salario mínimo legalmente establecido. Recuérdense que hay un salario mínimo establecido. ¿Cuál es el salario mínimo de este país actualmente?
según, bueno, el salario mínimo por ley, el que está establecido por ley, pero en la mayoría de sitios no se llevan de eso. O sea, las empresas que están constituidas sí deben cumplirlo. Las empresas que están constituidas sí deben cumplirlo, pero hay muchas empresas que no están bien constituidas y pueden pagar 10,000, 15,000 pesos, o sea, va a depender. Esos casos se dan mucho de las empresas informales. Y claro, hay personas que quieren trabajar y aceptan el trabajo. Ok, entonces el monto ya ustedes saben que va a variar, pero no puede ser inferior a ese establecido mínimo por ley, en teoría. Por eso le dije que una cosa es, por ejemplo, aquí tenemos mucha normativa en este país, pero en la mayoría de los casos muchas empresas no lo cumplen, principalmente cuando son empresas independientes, que no están, como dije, bien ya afiliadas al sistema. Ok, el pago del salario será completado, salvo los descuentos autorizados en el presente código. O sea, recuerden que siempre se le hacen unos descuentos, depende del código de trabajo y también depende vamos a decir, puede ser que en tu empresa tú puedas optar por un ticket de almuerzo o algo por el estilo. También esos serían descuentos que se le darían al salario. O sea que prácticamente te lo facilitan en la semana o el mes y tú debes pagarlo al final, obviamente. Hey, preguntas. Exacto, exacto, exacto. Lo que sucede es que en la mayoría de casos siempre tu empleador te cubre, o sea, la empresa te cubre un porcentaje de ese pago. Por eso ustedes ven que hay una empresa que te cubre más, otra que te cubre menos, dependiendo del tipo de empresa. Pero si de todas formas tú pagarías un porcentaje vamos a decir, como tú mencionas, de tu seguro médico, del Sabica. O sea, hay algunos descuentos que ya son por ley. Dígame, señor. Ujú. Ah, sí, 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 esa es otra también, ¿verdad? Ok. Sí, las zonas francas, sí que ahí generalmente... No, y se da el caso que en las zonas francas, a veces ellos... O sea, ellos no dejan de cumplir con la ley, pero tú te fijas que ellos cambian personal, o sea, ellos hacen su rejuego como para no hacer esas liquidaciones como vamos a decir, lo harían como lo hacen en una empresa que tú duras un tiempo trabajando. O sea, prácticamente ellos te van renovando el contrato, van cambiando el personal y ahí se mantienen sin tener que estar pagando mucho de liquidación, por decirlo así. Claro, que generalmente también esos trabajos son temporeros. O sea, en la zona franca muchos de los trabajos son temporal porque es por producción. Hay momentos que hay mucha producción y hay momentos que hay menos producción. Ok, pero bueno, muy gracias por el aporte. Seguimos aquí. El artículo 198, el salario no puede ser pagado por periodos mayores de un mes. Quiere decir que en el caso de, se puede pagar en quincenal, pero serían dos pagos al mes. O sea, lo que quiero decir exactamente es que no te pueden pagar, vamos a decir, cada 2 meses, cada 3 meses. Al menos que se estableciera un contrato que lo especifique. Los trabajadores que devengan salarios por hora o por día deben ser pagados semanalmente, salvo que haya un acuerdo en el contrato, como mencioné, de las partes. Artículos 204. Los salarios correspondientes a las horas de la jornada nocturna deben pagarse a los trabajadores con un aumento
no menor del 15% sobre el valor de la hora normal. Hay empresas que te pueden pagar hasta 2 veces, o sea, te pagan el doble por trabajar nocturno. Hay algunos que te pagan 50% más y así sucesivamente. Preguntas. Ok, aquí me está hablando del salario mínimo. El artículo 213, salario mínimo, es el menor salario que puede convenir en un contrato de trabajo. Recuérdense que en el caso de, como mencionó el compañero, va a depender del tipo de empresa. Cada una ya tienen establecida su salario mínimo. Y en ese caso, en ese acuerdo de trabajo que se dé, se va a especificar, pero no debe ser menor que ese salario mínimo, que se especifica en el artículo 213. Tenemos también el salario de Navidad. El salario de Navidad, el artículo 219, especifica que el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre el salario de Navidad, que viene siendo el sueldo, o sea, un sueldo extra en el año. Consiste en el duodécimo parte, o sea, el duodécima parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año, o sea, en el año calendario, sin perjuicio de los, vamos a decir, de los usos y prácticas de la empresa. Lo pactado en el convenio colectivo o en el derecho del empleador de otorgar por concepto de, vamos a decir, de esta suma. Bueno, en este caso puede haber excepciones, lo que está especificando en este punto, que hay excepciones donde el empleador puede otorgar, por ejemplo, algo mayor de esta suma, o sea, una suma mayor, pero vamos a decir, se especifica que debe ser una deudécima parte del salario ordinario. Claro que también esas especificaciones se dan en ese mismo contrato inicial, pero por ley debe tocarte un salario de Navidad. Pasamos a las modalidades del contrato de trabajo. Artículo 25. El contrato de trabajo puede ser por tiempo indefinido, como mencionamos anteriormente, que sería fijo, vamos a decir, por cierto tiempo, que en este caso sería temporal, o para una obra o servicio determinados. El contrato eventualmente por circunstancias de la producción, que fue el que mencioné que se da en la zona franca, que hay contratos que son por, vamos a decir, tú vas a trabajar temporalmente. ¿Por qué? Porque es por producción, o sea, hay mucha producción de que se están vendiendo muchos pantalones, muchos artículos que fabrica esa empresa. Entonces, pueden ser que contraten más personal, pero es temporal. Puede ser un contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación. También puede ser un contrato por jubilación parcial. O puede ser contratos de trabajadores minusválidos. O sea, hay contratos que son, en este caso, para trabajadores que tienen discapacidades. Esas discapacidades, por ejemplo, o sea, es diferente a empleados que se contratan con discapacidades que contratos de trabajos, vamos a decir, en este caso, por discapacidad o por personas, por ejemplo, que también pueden tener una discapacidad física que se dio en el ambiente laboral también. O sea, no es lo mismo. Pero en este caso, estas son las modalidades de contrato de trabajo. No sé si hay preguntas. Ok, Frederick está tratando de entrar. Ok. Déjame escribirle. Entra, Frederick. Ok. Ok, empleo de personas menores de edad. Aquí me habla de, bueno, ustedes saben que por ley los menores de edad no deben trabajar porque deben ir a la escuela. Si los menores de edad no pueden ser empleados,
en servicios que no sean apropiados a su edad, estado o condición, o los que impiden recibir instrucciones escolares, o sea, lo que le pide ir a la escuela, que es obligatoria. El artículo 244, los menores de edad disfrutan de los mismos derechos y tienen los mismos deberes que los mayores en lo que concierne a las leyes de trabajo, sin más excepciones que las establecidas en el presente código. Ya en el artículo 245 se prohíbe el trabajo de menores de 14 años. O sea, recuérdense que mencionamos que los niños más pequeños deben trabajar, o sea, deben, vamos a decir, ir a la escuela. El artículo 247, la jornada de trabajo de los menores de 16 años no puede exceder en ninguna circunstancia las 6 horas diarias. Ok. Ya el artículo 252, denme un segundo que me están escribiendo aquí. Ok, siento. Ok, el artículo 252, ningún menor de 16 años puede trabajar como mensajera en la distribución o entrega de mercancías o mensajes. No obstante, en beneficio del arte, de la ciencia y de la enseñanza, la Secretaría de Estado de Trabajo, por medio de permisos individuales, podrá autorizar que menores de 14 años puedan ser empleados en espectáculos públicos, radio, televisión, películas cinematográficas, pueden trabajar como actores o como figurantes. Lo que quiere decir exactamente, por ejemplo, un niño que sale en una película o algo por el estilo, recuérdense que no está cumpliendo con la normativa porque no está trabajando más de 6 horas. Y ya por el beneficio del arte se permite que los niños participen, porque imagínate que una mujer salió embarazada, tuvo un niño, tomar un muñeco como que incómodo. Entonces sí, se permite que los niños participen en esos casos particulares. Preguntas. Ok. Libertad sindical. Ya aquí me está hablando de, bueno, ustedes saben que en las empresas a veces se forman sindicatos o hay sindicatos generales que prácticamente exigen o sirven para hacer exigencias tanto al gobierno como a nivel de empresarial. El artículo 317, sindicato, es toda asociación de trabajadores o de empleadores constituida de acuerdo con este código para estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los miembros. El artículo 324, los sindicatos de trabajadores no pueden tener menos de, no pueden tener menos de 20 miembros. Quiere decir exactamente que si tienen menos de 20 no se pueden constituir como un sindicato. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1, 2, 7 y 23. Te da especificación al respecto. Ok, libertad sindical. Ustedes saben que aunque la libertad sindical existe, realmente, o sea, en la práctica, a veces hay empresas que no permiten que se le formen sindicatos por algunas razones. O sea, si ellos ven que hay alguno que está, los desvinculan de la empresa. Si ven que hay alguno que está como incitando a los demás, etcétera, etcétera. Pero eso es callado, claro, no lo pueden hacer por ley, porque hay libertad sindical. Ya pasamos a autoridades de trabajo. El artículo 418, la aplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos de trabajo están encomendadas, 1, a la Secretaría de Estado de Trabajo y sus dependencias, y a los tribunales. O sea, ellos son los que van a hacer que realmente se cumplan con esas normativas.
Cuando hablamos de los tribunales ya se pasa es en caso de que se vaya a la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Trabajo especifica lo que se debe hacer y no se cumple, entonces los tribunales, nos vemos en los tribunales. Ok, el artículo 419, en todos los casos de conflictos de trabajo, sea cual sea la naturaleza, los empleadores y trabajadores y las asociaciones que la representan pueden acordar su sumisión al juicio de árbitros libremente escogidos por ellos. O sea, quiere decir que en caso de que haya un conflicto, ellos pueden elegir un arbitraje para que entonces sea como una forma de que él no sea de ninguna de las partes y él pueda darle una idea más clara de cuál sería la forma correcta de hacerlo. Si eso pasa en todas partes, porque a veces, por ejemplo, imagínate que tú tengas un conflicto con una familia tuya o tengas conflicto con un vecino, quizá un tercero puede dar una opinión particular fuera, pero tiene que ser una persona justa, porque a veces si es una persona que se parcializa, es un problema. O sea, tiene que ser una persona que no se vaya para ningún lado, sino de una definición clara de lo que se está hablando. Hey, ¿preguntas? Claro, la mayoría de esos conflictos se resuelven en la misma Secretaría de Trabajo. No pregunta, seguimos. Aquí me está hablando de sanciones y responsabilidades. El artículo 712 define que los empleadores, los trabajadores y los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo son responsables civilmente de los actos que realicen en violación a las disposiciones de este código, sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias que las sean, que sean aplicables o que les sean aplicables. También tenemos el artículo 714, las sanciones por violación de las disposiciones de este código pueden ser penales y o disciplinarias. Cuando hablamos de penales es que son, vamos a decir, pues usted puede ir a pagar un tiempito en la cárcel, o pueden ser medidas disciplinarias. Por ejemplo, una medida disciplinaria viene siendo cuando tú tienes que cumplir con ir a firmar quizás semanalmente allá en el tribunal. O sea, no te encarcelan, pero tú tienes que cumplir de ir semanalmente o te ponen a hacer algún oficio comunitario, etcétera, etcétera. Si las sanciones penales se aplican a empleados, a empleadores y trabajadores, las sanciones disciplinarias se aplican a los funcionarios o empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo. Ok. Conclusión. En este capítulo aprendimos acerca del comportamiento de riesgo social y laboral. Recordando un poco, ¿qué hablamos en ese punto del comportamiento de riesgo social y laboral? Vamos a ver. Vamos a ver las personas que están aquí en la llamada. Dígame Unice, dígame Luis Miguel, Lacy. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es cierto, eso es cierto. Dígame. O sea,
Esa es la definición que tú vas a dar. ¿Qué tigre? Sí, realmente, señores, ese comportamiento de riesgo social se va a derivar o va a nacer a partir de la misma sociedad. O sea, recuérdense que personas que a veces son antisociales, que no, vamos a decir, como dices, vienen de un hogar disfuncional, etcétera, etcétera. También personas que no estudian, eh, pueden conllevar, o sea, por eso dicen que la educación es obligatoria, pero esto puede conllevar a que ciertas personas tomen caminos y hagan un riesgo social. O sea, en el caso del barrio estarían prácticamente las personas en riesgo por esas mismas condiciones sociales que se dan. Hay mucha, se está manejando, o sea, en el ambiente hay drogas, hay mucha delincuencia, etcétera, etcétera. Ok, no sé si alguien más tiene algo que aportar de los riesgos, del riesgo social y laboral. Ya a nivel laboral, recuérdense que mencionamos la parte del mismo acoso, o que usted se sienta incómodo también incluso en el ambiente laboral, por ciertas razones. Mencionamos que el acoso, hay acoso sexual, pero hay acoso que no necesariamente no tiene que ser sexual, sino que una persona te acosa, te molesta. Y en el caso de, vamos a decir, el acoso es penado realmente. Depende, claro, del nivel, porque ahí se pueden tomar medidas disciplinarias o se pueden tomar medidas penales también. Ahora, cuando hablamos de bandas juveniles y violencia, digo, no sé si alguien quiere aportar algo sobre el comportamiento de riesgo social y laboral. Alguien más. Porque ya la compañera, ¿quién fue la compañera que habló, verdad? Tan, 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 tan. Ah, Eunice ya. Sí, y Luis Miguel dijo que lo que dijo Eunice por lo. Ok. Tenemos entonces las bandas juveniles y la violencia. ¿Qué hablamos en ese punto? Vamos a ver. Ujú. Perfecto. Lo tiene en la punta de la lengua. Sí, desigualdad social. Cierta seguridad. Sí, sí, un refugio, como mencionó la compañera. Conflictos bélicos, sí. Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Sí, más o menos eso fue lo que hablamos. No sé si alguien quiere aportar algo más de las bandas juveniles y la violencia. Recuerden que la violencia puede ser en el hogar, puede ser a nivel de la calle, puede ser a nivel del colegio también, incluso puede ser en el trabajo. Sí, pero ya eso va como chivoteo. Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Exacto. Sí, porque como mencionamos, usted no puede ser de una forma en su casa y ser de otra forma en el trabajo. Tiene que ser como usted sea general, o sea, su comportamiento debe ser el correcto, no importa el lugar que usted esté. Dígame, señor, ¿usted quiere aportar algo?
Sí, realmente, o sea, sí, recuerda, sí, sí, exacto, eso es cierto. Porque no sé si te han visto, bueno, eso también salieron casos en la noticia de jóvenes que iban con una metralleta y ametrallaron a todo el mundo en la escuela o algo así. Eh, en Estados Unidos, exactamente. Ok, si nos vamos ya al contrato de trabajo, que fue el último punto que tratamos, ¿qué tratamos ahí? Rápidamente. Ey, eso es cierto, eso es cierto. Obligaciones y deberes, tanto del empleador como del trabajador. Ok. En resumen, en resumida cuenta fue eso. Pero algo más que mencionamos. Hablamos muchas cosas, incluso eso fue el tema más largo. Sí, lo que pasa es que tú sabes que estamos en RD. Entonces, tenemos un código laboral realmente, pero hay siempre como que se busca como cierta ventaja, porque eso es como la mayoría de empleos que te dicen, mira, se quiere contratar a una persona para que sea el administrador de este departamento, que sea el administrador de la red. Si cuando viene a esa persona, le exigen que tiene que saber hasta de la NASA. O sea, para cumplir con ese puesto tiene que saber lo que son viajes espaciales, tiene que saber, o sea, hay una exigencia que se va más allá como del puesto. Y en el caso de quizás tú no vas a cumplir con muchas de esas normativas, pero la empresa sí te va a exigir mucho. Eso es cierto, el código laboral había que revisarlo, pero también dentro de lo que ya está establecido, a veces no se cumple lo que se ha establecido. Eh, ujú, ujú. Sí, realmente es como tú mencionas, se da el caso que ellos como que escuchan más al empleador que a los empleados. Tiene que ser algo como que se salga se salga a la vista para que ellos entonces como que te hagan caso. Sí, porque hay personas que a veces demandan que no, que en su empresa su jefe está abusando de ella. O sea, no necesariamente que la está acosando ni nada por el estilo, sino que la despacha tarde. Ella, por ejemplo, tenía un horario que le convenía, se lo cambió por otro horario que no le conviene, como en caso de que la quiera votar y no la quiere liquidar, porque se dan esos casos también. Eh, Recuérdense que en la mayoría de empresas se tiene, eh, bueno, eso está en el código también. Si tú te vas de la empresa, prácticamente no te dan la misma liquidación que si es la misma empresa que te, vamos a decir, que te desvincula. Si la empresa te desvincula, tienen que darte vamos a decir, tienen que darte lo que especifica el código laboral como liquidación, exacto, tus prestaciones, era la palabra que no encontraba. Pero eh, hay a veces empresas que te ponen la cosa difícil para que tú mismo sea que renuncie y así no tienen que darte esa remuneración. Entonces, eso es también, eso podemos de considerar que ellos no están cumpliendo con el código laboral. Ok, entonces, nada, señores, hasta aquí fue este módulo, una pequeña bibliografía donde se encontró toda la información y todo lo que aportaron a esta información. Ok, esa misma presentación yo la coloqué en la misma plataforma de Cisco, coloqué esta misma presentación, que prácticamente ver esta presentación es como ver la misma guía didáctica
de la cual tienen que hacer el resumen. Entonces, vamos a ver, déjame entrar a Cisco NetAccount. A ver, cisco.netacap.com. Me dijeron que ninguno tiene problema para entrar a NetAccount. A ver, KTE, aquí está clase de los jueves y sábados. Vamos a entrar a ella. Ok, me está pidiendo la clave nuevamente. No, el usuario, el correo. Ok, la contraseña. Pregunta que siempre hago. ¿Todo el mundo está entrando bien a Cisco? Sin problema. Pues parece que yo no. Ah, ya lo vi que lo escribí mal. Que le faltó la A. Que ahí. Vamos a ver si la misma contraseña le funciona. Ahora sí. Ok, entonces fíjense aquí, como le dije, esa misma presentación ya la colgué aquí. La presentación que estuvimos dando ahora mismo. Y ahora, déjame ver, recuérdense que tienen que participar en este primer trabajo. Ya con esta misma presentación, con la guía didáctica, pueden desarrollar el contenido de ese resumen que van a hacer. Y ese resumen es que van a tener que subir aquí en esta documentación. Esa documentación, recuérdense que pueden utilizar WordPad como especifica la práctica, pero incluso pueden utilizar Microsoft Word en vez de WordPad. Lo hiciste con... No, pero si lo hiciste con WordPad, usted está bien. El Microsoft Word. Sí, pero ya sabe cómo usar WordPad en caso de que tú te encuentres con una máquina que no tenga Word, por ejemplo. Sí, señores, todo en la vida tiene algo positivo. Ok. Entonces, nada, señores, vamos a pasar nuestra lista. Nuestra lista, vamos a ver el día de hoy. Este es el grupo de los jueves y sábado. Vamos a ver, hoy estamos a 9. Sí, estamos a 9. Entonces vamos a ver. Ángel Junior está por aquí. Déjame también confirmarlo por WhatsApp. Confirmarlo si me escribió por WhatsApp. Ángel Junior. Ángel 1. Ángel Junior a la 1. Ángel Junior a las 2. Ángel Junior tampoco lo veo aquí en WhatsApp. Ok, entonces, recuerden, escríbanme todo su nombre y matrícula. Digo su nombre y correo, perdón, su nombre y correo electrónico. Entonces Ángel Junior, también yo lo confirmo más tarde, o le tiro más tarde. Luis José Ramírez, ¿está por aquí? Ok, Luis José Ramírez está presente, le ponemos su bit positivo. Tengo a Luis Miguel Soriano. Sí, no debes pasar del 10% según. Pero tú sabes que es un criterio que se arregla entre el empleador y el trabajador. O sea, en este caso me refiero entre el profesor y el estudiante. Que vamos a decir, bueno, si tú faltaste una clase X por X razón, una razón válida, tú solamente tienes que hablar con el instructor. Exacto. Sí, sí, o sea, tú quieres hablamos más tarde, o sea, más detallado de eso, pero es lo que te menciono, se llega a un acuerdo. Ok, Rocío García, ¿está por aquí Rocío García? Ok, déjame marcarlo de amarillo los que veo que tengo que contactar. No, es aquí, ¿verdad? Rocío García, tengo que contactarlos. Tengo aquí a Rosel Suero.
Ok, Rosel Suero me dijo presente, le pongo subir positivo. Rosel Suero. Ok, entonces luego tengo aquí a Juan Carlos Alix. Juan Carlos Alix. Bueno, lo busco en WhatsApp, está bien. Vamos a marcarlo también. Tengo aquí a Christopher Daniel. Christopher Daniel, ¿no está por ahí? Ok, la llamada verdad está acá, déjame cambiarlo. Christopher Daniel. Tengo aquí a Cindia. A Cindia yo la vi conectada. A Cindy yo la vi conectada en la llamada. ¿Será que no puede hablar? ¿O se le cayó la conexión? Ok. Cindy, pero yo sé que Cindy está conectada. Voy a ponerle un presente dudoso ahí. Pero yo sé que ella estaba conectada. Déjame ver, tengo aquí a Yuleisi. Yuleisi Amado también la vi conectada. Ok, perfecto. Tengo a Domingo Colón, que lo vi conectado también. Activo. Tengo a María Manuela. Ok, María Manuela activa. Tengo aquí a Julio Emil. Julio Emil. Ok, déjame marcarlo. Tengo entonces a Juliana Mingetti. Ok, se escuchó bien bajito, pero ahí presente. Julio César. Julio César. Siento como que alguien me está hablando. Ah, presente Julio César, está bien. Sentía como estaban abriendo el micrófono, pero como que no se escuchaba. Julio César, tengo aquí a Carla. Carla. Carla Félix presente. Tengo aquí a Giuliani Aide. Giuliani Aide. Tengo a Eunice Javier. Ok. Y tengo a Francisco. No, déjame ver, Francia Díaz. Ok, Francia Díaz está activa. Está presente dos veces Francia. Ok. Francisco Lugo. Francisco Lugo. Ok, lo tengo que verificar. Tengo también a. Déjame ver. Francisco Lugo. Francia me dijo presente. Espérate que ahora como me estoy equivocando de línea. Sí, Francisco Lugo sí está ausente. Yo lo marqué. Entonces seguimos con Ibelice. Ah, pero Francia me dio presente porque yo la marqué de amarillo. El que yo tenía que marcar de amarillo era este. Ok, ahí era que estaba el error. Ok, entonces tengo a Idelice Basilio. Idelice Basilio. Ok, hubieran algunas personas que se comunicaron conmigo. Creo que Idelice fue una. Tengo que confirmarlo. Que me dijo que como que hoy tenía actividad en la universidad o algo por el estilo. Que no se iba a conectar hoy, pero déjame de todas formas marcarla para confirmarlo. Tengo aquí a Guillermina. Guillermina Vilorio. Ok. Pero Guillermina yo la vi conectada. Sí, estaba conectada ahorita.
Pero también déjame poner un presente dudoso. Ok. Guillermina. Entonces tengo a Rodolfo. Rodolfo Mariñez. Y Ronaldo. Esos son los hermanos. Ok. ¿Y qué pasó con Rodolfo? Ok, está bien entonces. Sí, quizás es que está... Pero ya yo lo marqué, está bien. Entonces, señores, déjame ver. Ya pasamos la lista. Déjame detener el video para que la grabación no se haga mucho más larga.